Enfermeras reanudan los servicios en la consulta externa del Hospital Nacional de Quetzaltenango luego de llegar a acuerdos de pago de salarios atrasados con el Ministerio de Salud. El CACIF presentó hoy una nueva acción de inconstitucionalidad en contra de algunos artículos del presupuesto de 2015. De acuerdo con los empresarios, el proyecto no garantiza la transparencia. 4 trabajadoras del ICS fueron capturadas indicadas de ofrecer plazas para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Francia está de luto tras atentado terrorista que ha sido repudiado a nivel internacional. Hola, ¿qué tal? Tenga usted muy buenas tardes. Gracias por estar en compañía de Noticiero Guatevisión. Buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos, Diana. Comenzamos, Alejandro, y Noticiero Guatevisión se une al rechazo mundial contra el ataque terrorista perpetrado contra un medio de información en Francia. Nuestro director Haroldo Sánchez y todo el equipo mostramos nuestra solidaridad. Es por eso que iniciamos con esta información. En Francia, al menos 12 personas han perdido la vida y 11 resultaron heridas. 4 de ellas se debaten entre la vida y la muerte. Es correcto, Diana, porque tras un ataque con fusiles automáticos contra la sede del semanario satírico Charlie Hebdo en París, es una información de última hora. 2 de los hombres que perpetraron el ataque fueron abatidos a tiros por la policía francesa. El otro quedó herido y María Alejandra Martínez ya se encuentra con nosotros para ampliarnos la información. Adelante, María Alejandra. Así es, compañeros, y es que en esta noticia Francia se encuentra de luto tras este atentado terrorista que ha sido repudiado también a nivel internacional. Los autores del atentado, uno de los más graves de la historia de Francia, fueron 3 hombres vestidos de negro, encapuchados y armados, con lo que entraron en la sede del semanario al grito de Alú al-Akbar, que traducido al español es Dios es grande, según confirmó la Fiscalía. El presidente François Hollande afirmó que Francia vive un momento extremadamente difícil. En las últimas semanas se frustraron varios ataques terroristas. Sabíamos que estábamos amenazados como otros países del mundo. Estamos bajo amenaza porque somos un país libre. Combatiremos estas amenazas y castigaremos a los agresores. Los terroristas penetraron a tiro limpio en el edificio del semanario durante más de 10 minutos. Los atacantes efectuaron al menos 30 disparos contra los periodistas y empleados de la publicación. Los muertos son el director del semanario, periodistas y un invitado que se encontraba en ese momento en la redacción. Un agente fue tiroteado y rematado en el suelo por uno de los terroristas antes de huir en un pequeño automóvil negro. Autoridades internacionales se unieron al repudio de este acto terrorista, calificándolo de inhumano, abominable y brutal. Por su parte, el presidente de Rusia confirmó su disposición a seguir con la cooperación activa en la batalla contra el terrorismo. Estas fueron las declaraciones de la presidenta chilena Michelle Bachelet, quien ofreció sus condolencias al gobierno francés y los ciudadanos tras el ataque terrorista. Yo quisiera expresar mi consternación y enviar mi condolencia al gobierno francés, al presidente Hollande y a los ciudadanos franceses por el tremendo atentado contra la sede de la revista Charlie Hebdo, donde 12 personas fueron asesinadas y 4 otras se debaten entre la vida y la muerte. Así que grandes condolencias por el pesar y el dolor que está viviendo el pueblo francés y el gobierno francés en estos momentos. El retrato futurista de una Francia liderada por un presidente musulmán llegó a las librerías hoy y coincide con la muerte de 12 personas en el ataque a la sede en París de la revista satírica Charlie Hebdo. Con esta noticia llegamos al final de nuestro panorama informativo. Los espero con más información en la emisión de las 9 de la noche. Esto es todo, compañeros. Gracias, María Alejandra. Más detalles más adelante, como bien decías. Diana. Así es, Alejandro. Vamos a regresar de lleno ya a nuestro país para informarles que la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público junto a la Policía Nacional Civil capturaron a 4 trabajadoras del ICS sindicadas de ofrecer plazas para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Tenemos más información para usted.
La Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional Civil, realizaron 4 capturas de trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 3 de estas capturas se realizaron en el departamento de Escuintla y una en las oficinas centrales del ICS. Las investigaciones dan cuenta que debido a una denuncia interpuesta el 20 de noviembre del año 2014, donde se daba cuenta que a pasantes o practicantes les eran solicitada la cantidad de 4,000 quetzales a 8,000 a cambio de conseguirles una plaza fija. Asimismo, se sumaron más denuncias aduciendo que también estaban recibiendo este tipo de llamadas donde les pedían dinero a cambios de una plaza en el renglón 011. Los capturados fueron identificados como Ana Elisa Arana Argueta, Brenda María Bonilla García, David Estuardo Lutín Barrera. Ellos fueron capturados en el departamento de Escuintla y son sindicados del delito de lavado de dinero y otros activos, mientras que Ana Victoria Pérez García es sindicada del delito de cohecho pasivo y fue capturada en las oficinas centrales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Daniel Ramírez. La empleada del ICS, Ana Victoria Pérez García, señalada de cohecho pasivo, esperaba en los pasillos del juzgado séptimo mientras llegaba el tiempo para que el juez le diera a conocer el motivo de su captura. Era quien se encargaba de solicitar los cobros como parte de un grupo de personas que realizaba cobros ilegales, precisamente para ocupar plazas en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Para mañana se espera que rinda su primera declaración junto a Ana Elisa Arana Argueta, quien supuestamente prestó sus cuentas bancarias para recibir los depósitos. Es acusada por lavado de dinero. Y el oficial segundo del organismo judicial, René Baltasar Tolentino, fue capturado en la sala primera de apelaciones donde laboraba, acusado por la Fiscalía por 4 delitos por pretender que 3 condenados por asesinato recuperaran su libertad. Fue denunciado por las magistradas de la sala al descubrir que el oficial alteró las notificaciones del expediente de 3 personas sentenciadas por asesinato, quienes plantearon una apelación especial. Las anomalías cometidas fueron evidentes luego de ser admitidas. Sin embargo, las partes procesales nunca fueron notificadas. En la resolución que alteró se resuelve dejar en libertad a los 3 condenados, pero los condenados no fueron liberados. En un operativo táctico, el grupo de reacción inmediata capturó al presunto narcotraficante José Vinicio Fonseca frente a un centro comercial de la zona 15. La orden de captura fue emitida por el juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de Misco y es acusado de delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. El informe policial vincula al detenido con una banda delincuencial dedicada al trasiego de drogas entre Honduras y México. Pasando a otros temas, el CACIF presentó hoy una nueva acción de inconstitucionalidad en contra de algunos artículos del presupuesto 2015 aprobados por el Congreso. De acuerdo con los empresarios, la manera en que fue aprobado el proyecto no garantiza la transparencia, principalmente porque se eliminó la certificación de disponibilidad financiera, además que se permite que organizaciones no gubernamentales ejecuten recursos públicos. Anteriormente, la Corte de Constitucionalidad había recibido 4 amparos y 4 acciones de inconstitucionalidad en el mismo tema. Mañana los magistrados tienen programado reunirse con el Pleno para discutir los recursos legales planteados. Estamos impugnando el proceso ilegal que el Congreso utilizó, que en nuestra opinión pasa por encima de la Ley Orgánica del Presupuesto y en que se eliminaron los candados esenciales para el control de la deuda pública, se suprimieron normas de control de ejecución de gastos a nivel municipal y se anuló la prohibición de pagar gasto corriente con deuda, así como la condición de aprobar 1 a 1 los préstamos del Estado por parte del Congreso, entre otras disposiciones. El periodo ordinario en el Congreso de la República todavía no inicia y algunos diputados ya buscan hacer cambios de partido como parte de las estrategias para obtener una reelección en el legislativo. A menos de 5 meses de la convocatoria a elecciones, algunos diputados aún buscan reacomodarse en los diferentes partidos representados en el Congreso. Para ello, en los primeros días del año han optado por cambiarse de bancadas. El primero de los cambios lo hizo la diputada Leslie Hueso, quien fue electa como diputada de la Gran Alianza Nacional. Posteriormente se trasladó a Líder y ahora se integró a Todos. Además de haber pasado por 3 partidos, la diputada Hueso es la tercera con mayores ausencias en las sesiones plenarias. En el 2014 faltó al 60% de ellas. Con la llegada de Hueso a los morados,
Todos se convierten dentro del Congreso en un bloque. Sin embargo, la posibilidad de mantener esta condición se encuentra en la cuerda floja, pues el diputado Cristian Bucinot realiza negociaciones para trasladarse a la bancada Creo. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules. Y ante la constante prolongación del estado de calamidad por parte del organismo ejecutivo, la UNE presentó un recurso por considerar que no se les da trámite correspondiente. El presidente del Congreso considera que el legislativo solo cumple con las medidas del ejecutivo. Esto basándonos en el artículo 138 de la Constitución, que establece que el Congreso debe de conocer, ratificar, improbar o modificar dicha solicitud de parte del organismo ejecutivo. Eso no se ha hecho. Ya llevamos 3 prórrogas sin que hayan sido conocidas por el Congreso de la República, debatidas en el Pleno, modificadas, improbadas o rechazadas. En ese marco nosotros lo que vemos con preocupación es que este estado de calamidad básicamente responde a una estrategia del organismo ejecutivo. Nosotros en el Congreso de la República solo cumplimos con lo que nos manda la Constitución y la ley orgánica. Y la Constitución nos ordena que cuando venga un estado de calamidad, en 3 días debemos darle el trámite correspondiente. Las frases que la vicepresidenta Roxana Valdetti ha empleado en diferentes ocasiones han sido aprovechados para el humor. Según ella, era lo que tenía que decir y argumentó que de los políticos que no se mofan es porque no están activos. Roxana Valdetti es una señora de 50 años, de más de 50 años. Es muy difícil que una persona de 50 años cambie. Yo soy Roxana Valdetti y voy a seguir siendo la misma Roxana Valdetti que es. Entonces, muchas veces y específicamente en algunas han habido interpretaciones fuera de contexto. No me molesta, los políticos estamos expuestos a eso. Más bien creo que de político que no se mofan es político que no está activo. ¿Y sigue pensando que es más barato ir a Europa que a...? En temporadas altas sigo insistiendo en que se pueden conseguir buenos precios, especialmente en Internet y en Amazon. Les recomiendo que busquen la página. Corte, y al volver, la exhibición interpuesta por la defensa del acusado José Efraín Ríos Montt deberá dilucidarse en el juzgado tercero del ramo penal de Ana. Así es, Alejandro, siga con nosotros porque al caer la tarde vale la pena estar bien informado.